Muy buenas tardes a todos, otro viernes más en Espacio Villarroya para hablar hoy de un tema que le gusta mucho a José Miguel, que es Lenin y la revolución bolchevique, que a principios del siglo XX pues cambió el régimen en Rusia, ¿no? Del imperio zarista a, a lo que fue el primer Consejo de Repúblicas Socialistas Soviéticas que presidió Lenin y que dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas posteriormente. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar otra semana más contigo y con nuestros espectadores. Bueno, un Lenin que se puede decir que fundó el Partido Comunista Ruso y que fue el líder de la revolución bolchevique de octubre del 17, que acabó con la abdicación de Nicolás II y con la llegada del régimen comunista, de unas políticas comunistas para cambiar el absolutismo que regía hasta aquel entonces, ¿no? Aunque podemos contextualizar un poco, Nicolás II, ante las protestas de la ciudadanía, hizo algunas concesiones, pasó de un régimen totalmente autocrático a un régimen semiconstitucional, pero ante la tardanza de las reformas, gente como Lenin y Trotsky y los revolucionarios bolcheviques, pues consiguieron derrocar al rey y cambiar el sistema. ¿Cómo contextualizarías tú esa época de Rusia? Bueno, a ver, el régimen zarista no pasa a semiconstitucional. Lo único que eh, concede el zar Nicolás II después de la revuelta de 1905, tras la derrota con la guerra de Japón, que hay eh, levantamientos y protestas, y está el Domingo Rojo, se llama, donde San Petersburgo masacran Sí. a una serie de manifestantes que van al palacio no me acuerdo el nombre del palacio, pero bueno, a pedirle audiencia al zar para decirle los problemas que tienen. El zar no está, pero bueno, el Palacio de Invierno, exacto, ahora me sale. Y los masacran. Entonces, unos ministros del zar le aconsejan que dé algún tipo de libertades y concede lo que se llama la Duma, que es una especie de parlamento, pero que no tiene prácticamente poder de nada. Es decir, simplemente se reúne una serie de diputados, hay una serie de elecciones por censos, que se llama, digamos, círculos administrativos, provincias administrativas en las que estaba dividida Rusia, donde puede participar no toda la población, una parte de la población podía votar, pero que esa Duma no tenía ningún tipo de, digamos, de carácter ejecutivo ni de carácter legislativo. Era simplemente, bueno, levantaba consultas al gobierno, que el gobierno lo elegía directamente el zar. El gobierno no estaba sujeto a la vigilancia de la Duma, ni la Duma podía deponer al gobierno, etcétera. Y por lo tanto, era una cosa más que nada simbólica, y además la fue suprimiendo varias veces, ¿no? Hay 3 Dumas, es decir, se va suprimiendo en función de tal. Bueno, la abdicación se produce antes de la Revolución de Octubre, porque San Nicolás abdica en marzo de 1917, cuando se produce, digamos, los primeros levantamientos y sobre todo en el ejército, ¿no? Cuando los soldados se niegan a combatir, etcétera, etcétera, abdica y se crea esta especie de república democrática, que el líder más carismático es Kerensky, que mantiene a Rusia en la guerra y
no hace tampoco ninguna reforma, y ahí es clave la figura de Lenin cuando entiende que la revolución, es decir, lo que existía antes, es decir, en el sentido de los que eran socialdemócratas, entendidos tanto en Alemania como en Rusia, dentro de lo que es la división dentro del Partido Socialdemócrata Ruso entre mencheviques y bolcheviques, es que los mencheviques o los socialdemócratas alemanes, la parte dominante de la socialdemocracia alemana, que son los revisionistas, consideraban que primero, antes de llegar a una revolución proletaria, se tenía que desarrollar una revolución burguesa, ¿no? Porque Marx y Engels pues habían hablado en sus primeros escritos de la necesidad de pasar del absolutismo a una revolución burguesa donde se desarrollara el proletariado en su complejidad y además pues, con un régimen de libertades que permitiera pues la propaganda y el desarrollo de estos partidos obreros que crean la conciencia de clase de la clase trabajadora. Pero ya es cierto que Marx en sus últimos escritos, poco antes de morir, ya dice que no hace falta este tránsito de la revolución que se puede pasar a la revolución proletaria directamente. Y eso es lo que defiende Lenin dentro del Partido Socialdemócrata Ruso. Gana porque bolchevique en ruso significa mayoría, menchevique minoría. Entonces la bolchevique es una ala revolucionaria que entiende que hay que hacer la revolución proletaria independientemente de que se establezca la revolución burguesa. Bueno, de todas maneras sí que hay una especie de revolución democrático-burguesa en Rusia en marzo hasta octubre, pero que tampoco establece absolutamente nada, porque Zelensky se comporta como un dictador. Es decir, no hay elecciones, no hay absolutamente nada, y mantiene a Rusia dentro de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es clave la figura de Lenin, donde establece que el poder tiene que estar en los soviets. El soviet serán los consejos de trabajadores, campesinos y soldados, ¿no? Y es el que desencadena, ¿no? Que lleva al desencadenamiento con su fortaleza, que el partido bolchevique pues realice la propaganda necesaria por la clase trabajadora, el Consejo de Soldados fundamentalmente del Frente, los que provocarán la revuelta de octubre o la revolución de octubre del 17, que ahí sí que se produce la toma del poder por los soviets, ¿no? Y el establecimiento del Estado socialista. Bueno, hubo ciertos acontecimientos que fueron propiciando esta revolución. La guerra entre Rusia y Japón en el año 1905, que aún supuso pérdidas humanas y un empeoramiento de la situación económica del país. Pero Lenin estuvo en el exilio, estuvo en Ginebra y estuvo detenido 3 años en Siberia, Sí. donde aprovechó para leer a Marx y a Engels y donde escribió Qué hacer, ¿no? Un trabajo en el que venía a hablar de esa revolución proletaria que había que hacer. Bueno, porque él, cuando se produce la revolución de 1905, que es fracasada, él, claro, la gente queda un poco desnortada, diciendo, bueno, y ahora, da la redundancia, ¿qué hacemos, no? Y entonces él escribe el libro Qué hacer, que creo que es uno de los libros más importantes después de los libros, digamos, no hay que decir canónicos, porque esto parece que estamos hablando de religión, pero sí de las obras más importantes, de las de Marx y Engels, uno de los libros más importantes dentro de lo que es la literatura marxista, ¿no? Y él ahí establece claramente esos pasos, ¿no? De lo que hay que hacer. ¿Qué hacer? Pues hacer es la creación de ese partido, de modelo de partido, y el paso, es decir, ahí establece que el tránsito para hacer la revolución proletaria no tiene que pasar forzosamente por la revolución burguesa. Y además, pues entiende
Es decir, que fundamentalmente lo que hay es una especie de modelo de partido. Él no cree en el modelo de masas, sino que lo que tiene que haber es un núcleo dirigente que sea revolucionario. Y ese núcleo dirigente es el que tiene que guiar la revolución, es decir, convencer a las masas para que al final, hacer la revolución. Él habla de los revolucionarios profesionales, es decir, bueno, no entramos en la palabra, a veces las traducciones son, lo que se refiere es que el núcleo base del partido, es decir, el núcleo base del partido tiene que ser gente que esté prácticamente dedicada los 24 horas del día, bueno, que debemos poner 24 horas del día, a hacer la revolución. Y entonces, bueno, pues se entiende, a diferencia de los partidos socialistas, socialdemócratas, en esa época se toma siempre referencia al SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el más grande, el más importante, que tiene muchos diputados en el Reichstag y que es un partido de masas, tiene muchísimos militantes, pasa del 1,000,000 y pico de militantes, ¿no? Entonces él entiende que ese tipo de partido no es un partido para hacer la revolución por mucha gente y demás, y lo básico es un núcleo de partido revolucionario. Y ahí, pues, y que haya una disciplina organizada de partido. Eso no significa que no hubiera debates internos, ¿no? Sino que una vez el debate hubiera acabado y se hubiera tomado unas decisiones, las decisiones tenían que ser tomadas por la mayoría, ¿no? Es decir, por todos, es decir, no entrar en disquisiciones, porque él también mira al SPD, que es un partido donde hay muchas divisiones, muchos sectores, y entonces él entiende que eso a veces pues paraliza la acción revolucionaria, ¿no? Pero es un poco entender también que no se consigue nada con manifestaciones si las manifestaciones no tienen un fundamento y una finalidad revolucionaria, ¿no? Es decir, lo que viene a establecer es que el tipo de protestas, que no es que él esté en contra, pero que si solamente se queda en el tipo de protestas de lo que fue el domingo sangriento, el domingo rojo de 1905, pues no se va a ningún sitio, para que la gente un poco entienda lo que es la obra. Y es una obra capital, porque a partir de ahí el Partido Comunista o el Partido Socialdemócrata, comunista se llama después de la Revolución, en ese momento sigue siendo el Partido Socialdemócrata ruso, pues toma una forma diferente a la que tiene hasta entonces, y a partir de ahí es un partido que está dedicado exclusivamente en hacer la revolución y donde no caben, ¿no?, las posturas, digamos, de los mencheviques y de posturas revisionistas que crean, aunque no son expulsados por los mencheviques, siguen estando dentro del partido. Lo que pasa es que lo que es la dirección del partido es una dirección revolucionaria totalmente. Bueno, el contexto económico de Rusia en aquel momento se basaba era una población muy rural, muchos campesinos que no tenían tierras, una gran desigualdad, mucha gente que tenía muy poco y muy pocos que tenían mucho, ¿no? Una élite muy rica. O como pasa ahora, no digo en Rusia solo, como pasa ahora. Pero igual más exagerado en aquel momento, ¿no? Ahora en todas las partes del mundo. En ese contexto es en el que Lenin entiende que hay que hacer una revolución socialista, debido a las desigualdades que hay. Sí, bueno, él entiende que la única solución que tiene el pueblo ruso es la revolución socialista. No entiende que que la solución a los problemas sea la revolución democrática y el establecimiento de una democracia burguesa liberal, sino que la solución a todos los problemas que tiene Rusia es... pero hay que entender que en aquellos momentos, aunque es verdad que la revolución se hace en Rusia y por lo tanto se analiza en función de las problemáticas que tiene Rusia, siempre están pensando en la revolución mundial, ¿sí? Porque en esos momentos lo que se piensa es que una revolución pasaría como la revolución francesa, ¿no? Que una revolución en un país pues llevaría
seguramente han conseguido pues, que en muchos otros países pues, también se producirían desarrollos revolucionarios y por lo tanto se piensa en una revolución mundial. Pero es cierto que los análisis se hacen en función de los análisis concretos, me refiero, se hacen en función de la situación en la que se encuentra Rusia. Si Rusia es un país, como tú has dicho, predominantemente agrícola, con zonas donde hay un gran desarrollo industrial. Es cierto que hay zonas de importante desarrollo industrial, que están San Petersburgo y sus alrededores, Moscú y sus alrededores, y después centros de Ucrania, de la zona que, por ejemplo, es el de Ucrania, como Kharkov, en la cuenca del Donetsk, etcétera, etcétera, y también a una zona de los Urales, que es donde se está produciendo pues ya una proletarización de la población. Después también hay una serie de campesinos que tienen, algunos tienen tierras, pero que están endeudados. Viene de todo a partir de la liberación de los siervos en época de Alejandro II. Y bueno, pues todavía es decir, no existe el tipo de servidumbre, digamos, de semi-esclavitud o esclavitud perpetua anterior, porque viene de las reformas de Alejandro II, que habían liberado a los siervos, ¿no? Pero es cierto que tenían que pagar a los señores que tenían esas tierras, y muchos de ellos pues seguían teniendo las tierras en propiedad, pero no eran suyas, digamos, porque tenían que pagar. Entonces se le establece ese nivel de la propaganda, evidentemente, la hace dirigida hacia su población, ¿no? A la población rusa, porque donde van a hacer las revoluciones en Rusia. Y el análisis se hace en función de las problemáticas que tiene la población rusa en ese momento. Entonces entienden que, por eso hay las obras de Lenin, pues las obras más concretas, de problemas más concretos, hay sobre todo mucho referencia al problema agrícola, que en otros países, en otros partidos o otros pensadores que viven en otros países, sobre todo los alemanes, pues que es un país más industrial, pues el tema agrícola lo tienen un poco más ahí, no digo abandonado, pero se toca más tangencialmente, pero en cambio en Rusia sí, porque Rusia es un país Lenin, a referirse a Rusia, porque es un país predominantemente agrícola. Lenin gobierna en Rusia desde el 17 hasta el 24, es nombrado presidente del Consejo de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS surge en el año 1922, pero no es reconocida por Gran Bretaña, por Francia o por Alemania hasta el 24. Y las medidas que toma Lenin pues van desde la expropiación de las tierras para que la gente tenga, o sea, haya una justa redistribución de la tierra, hasta la universalidad de la educación, las 8 horas del trabajo al día, un sistema de pensiones e incluso se firmó la paz con Alemania. ¿Cómo calificarías tú esos 7 años de mandato de Lenin? Bueno, lo que son los años fundamentales en la creación de lo que es el socialismo en un país. Lo que pasa es que, claro, hay que decir que las medidas se toman también en función del contexto en el que está. Ellos entienden, a ver, los bolcheviques habían hecho la revolución y habían hablado a las masas prometiendo paz, pan y tierra. Entonces, claro, por ejemplo, la paz, que es una paz que marca Alemania, y es una paz draconiana porque Rusia pierde buena parte de su territorio, que pasan a ser estados independientes, pero bueno, digamos que pasan a ser dominio alemán, pero consideran que es necesario, que no se puede seguir luchando por la situación del país, y fundamentalmente porque es una cosa que se había prometido, que eso ya deviene una buena parte, por decir que se pierde prácticamente la Rusia, buena parte de la Rusia europea,
que es donde están concentradas las principales zonas industriales y de recursos naturales de lo que era el imperio ruso zarista, y después hay que decir que están en guerra civil, porque hay que decir que ahí de eso están los rusos blancos, que son los que se oponen a la revolución, que cuentan con apoyo de los aliados, porque hay que decir que en la guerra civil rusa combaten los Freikorps alemanes, que son soldados alemanes que están allí, parte del ejército alemán. Hay tropas británicas, hay tropas francesas, hay tropas japonesas y hay tropas estadounidenses. Es decir, que claro, el tema es que la guerra civil rusa llega hasta el año 21, casi 22. Es decir, que prácticamente buena parte del gobierno de Lenin ocurre como una guerra civil. Es decir, que por eso se llama el comunismo de guerra, ¿no? Porque se tienen que tomar medidas draconianas, en algunos casos muy duras, porque hay que mantener una guerra, y muchas de las medidas que se tomaban estaban pensadas en la economía de guerra y en la creación del ejército rojo. Es decir, que en ese momento es cuando se crea el ejército rojo. Y entonces muchas medidas a veces pues también iban algunas veces en contra de la clase trabajadora, pero eran necesarias por el tema de la guerra civil. Bueno, como tú has dicho, lo que se hace es una expropiación de tierras y de bienes de la gran aristocracia, que era la terrateniente, la que tenía todo esto. Se reparten las tierras en una colectivización con los campesinos, se establece la educación pública gratuita, se inician programas de alfabetización, porque hasta ese momento la gran mayoría de la población rusa era analfabeta. Se establece la sanidad pública universal y gratuita. Se establece, como tú dices, las 8 horas horarias, se establece todo el tema de pensiones y de bajas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que se va creando es poco a poco un estado socialista. En eso también, pues bueno, pues también el tema con las nacionalidades, ¿no? Por decir que Rusia era un país multiétnico, el imperio zarista, que donde había muchas razas y muchas poblaciones de distintos, podría decir que había musulmanes, había católicos, había ortodoxos, había eslavos, había población judía, etcétera, etcétera, y entonces se establece pues también ese Consejo de Nacionalidades, y entonces se crean estas repúblicas soviéticas más acorde con, digamos, principios a lo mejor más étnicos y demás, que ahí pues hay la disputa con Stalin, ¿no? Si Stalin estaba en contra de eso, consideraba que las nacionalidades, pues el nacionalismo y predicar un poco, fomentar el nacionalismo iba en contra de lo que era el socialismo. Y ahí pues hay diferencias, digamos, teóricas entre Lenin y Stalin sobre el tema nacional, ¿no? Pero bueno, ahí están, y también se establece el derecho de autodeterminación, aspecto en el que yo no estoy de acuerdo, siguiendo también a Stalin. Y ahí también Lenin tiene la disputa con Rosa Luxemburgo, que era la líder, una de las líderes polaca, pero que militaba en el SPD. Luego estará en la revolución espartaquista y será una de las fundadoras del Partido Comunista Alemán, donde le dice Rosa Luxemburgo que las independencias nacionales lo que traen es regímenes burgueses que van a combatir. Y se dio cuenta Lenin cuando le dio la independencia a Ucrania, y además que luego le declararon la guerra, ¿no? Y en Polonia, ¿no? Entonces, digamos que ahí, pues, hay también ese tema. No lo escondo. O sea, alguien me pregunte luego y diga que estoy escondiendo temas, ¿no? Yo también saco el tema, le da la independencia a Finlandia, es decir, bueno, pues también. Y se prepara la Constitución, que es verdad que él no la aprueba porque muere en el año 24. Y digamos, otro tema controvertido es la nueva política económica. Si una vez se termina la guerra civil, pues se entiende que el comunismo de guerra ya no tiene validez, se llama comunismo de guerra, la política económica, social y demás, y entonces hay una especie de liberalización, ¿no?, económica,
para revitalizar la economía, y empieza a aparecer de nuevo la propiedad privada y empieza a haber, y ahí pues también empieza a haber choques con algunos líderes que consideran que la NEP parece una vuelta a la economía burguesa, ¿no? Porque empieza a haber gente que acumula capital, etcétera, etcétera. Eso lo eliminará Stalin más adelante, pero como hablamos de Lenin, nos quedamos en el año 24, que es cuando él fallece. Hay un libro de Santiago Hermesilla que habla de Lenin y el principio y el derecho de autodeterminación, que se considera un poco el germen de la disolución de la Unión Soviética décadas después. Bueno, esto también lo mantiene Putin, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, vamos a ver, Lenin podía pensar, pero Lenin, es decir, Lenin que habla de el derecho de autodeterminación dentro de los pueblos que forman el imperio zarista, luego también echa para atrás. Es verdad que no hay escritos, pero sobre eso. Bueno, hay algún escrito que recordar que él también ya coge ya la apoplejía y durante los últimos años pues prácticamente no puede escribir y demás, pero los hechos demuestran que él entendió que se había equivocado con ese tema. Entonces se echa para atrás y aunque se reconozca formalmente que, bueno, la República Soviética pues tenían un derecho a autodeterminación, no se considera plausible que ese derecho se lleve a cabo si no hay un acuerdo. La Unión Soviética desaparece por otras cosas, no por que Lenin o Stalin, Stalin menos, ¿no? Porque Stalin aún recorta más el tema de nacionalista, porque Lenin dijera eso. O sea que ahora, bueno, tampoco hay nadie que defienda a Lenin en los puestos importantes y entonces pues queda bien, yo creo que un poco echarle la culpa a alguien que ya no está y que tampoco públicamente en sitios importantes va a salir alguien a defender que Lenin no es el culpable de la disolución de la Unión Soviética ni de la problemática que hay hoy en día entre Ucrania y Rusia. Es decir, son cosas más recientes, ¿no? Los problemas estos son más recientes. Y el problema de la disolución de la URSS no viene por que Lenin dijera que Ucrania, por ejemplo, tenía derecho a la independencia. No viene de ahí. Viene por traiciones de gente que formaban parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese es el tema, no por lo que dijera Lenin o dijera Stalin. Lo que pasa es que muchos de los que traicionaron todavía viven y entonces, hombre, queda mejor decir que esto viene por culpa de Lenin que por señalar a algunos que tienes a tu alrededor. Este es el tema, ¿no? Este es el tema. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, y con el libro de Armesilla no lo he leído, pero sé de lo que habla y no lo comparto. Me parece que Armesilla hace una visión también chauvinista del tema. Es decir, el problema a veces del antinacionalismo es que cae en el nacionalismo del otro bando. ¿No? Entonces, cuando se critica a veces a un nacionalismo, lo haces desde el punto de vista de otro nacionalismo. Entonces, no, yo critico, como hacía Stalin o hacía Rosa Luxemburgo, critico al nacionalismo en su conjunto, lo que es el nacionalismo. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, igual que podría estar equivocado Stalin, pero creo que los hechos a Stalin le dio la razón y a Rosa Luxemburgo le dio la razón, por lo tanto, entiendo que yo tampoco me equivoco siguiendo lo que ellos dicen, es que el nacionalismo es el enemigo de la clase trabajadora y que por lo tanto todos estos derechos de autodeterminación y todas estas cosas van en contra de lo que es el socialismo. Punto. Creo que Lenin, de buena fe, entiende que dando que el derecho de autodeterminación de si un pueblo quería pertenecer a Rusia o no,
esos pueblos, aunque fuera independiente como nación, porque la mentalidad no era nacionalista de Lenin. La mentalidad de Lenin era la revolución mundial, porque cuando se produce la revolución en la Unión Soviética, ellos están esperando a que se produzcan revoluciones en el resto de Europa y que por lo tanto el mundo, por lo menos Europa, y si era Europa, pues sería prácticamente todo el mundo, sería comunista, socialista. Y por lo tanto, una vez fueran socialistas, no habrían problemas nacionalistas. Entonces, esa es la mentalidad de Lenin. Entonces, cuando Lenin dice, no, hay el derecho de que si alguien quiere, un pueblo no quiere ser miembro de Rusia o de lo que vamos a construir, pues entonces se puede ir, porque él entiende que ese pueblo también se convertirá, hará la revolución y se convertirá en socialista y será amigo de Rusia, porque todos viviremos en la fraternidad socialista. Bueno, era utópico, bueno, pero Lenin creía eso, porque en ese momento lo que no se luchaba por una revolución en un país, se luchaba por una revolución mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se dan cuenta de que no hay revolución mundial, porque las revoluciones en Europa han fracasado, fundamentalmente la revolución espartaquista en Alemania, pero también la de Hungría y la de otros países, Italia, que hay movimientos revolucionarios, incluso en España. Es decir, cuando ven que todo eso ha fracasado y que no va a haber revolución mundial, entonces es cuando que ya Lenin ya está mal, está enfermo, tal, pero la polémica o el debate que hay es o revolución mundial o socialismo en un solo país. El tema de la revolución mundial la defiende Trotsky y hay alguna gente, y el tema de la revolución en un solo país la defiende Stalin. Y entonces es ahí cuando se entiende decir, bueno, no, porque si nosotros vamos perdiendo parte del territorio nuestro por el tema del derecho a la autodeterminación, al final nos quedamos convertidos en la nada y nos van a machacar. Por lo tanto, no existe el derecho de autodeterminación, porque los pueblos no se determinan. Son las clases sociales quienes se autodeterminan, no los pueblos. Los pueblos es un invento burgués. Es evidente que nosotros tenemos una cultura y tenemos una historia común o no sé qué, pero la gente de la clase trabajadora se tiene que autodeterminar ella misma como clase trabajadora para acabar con la explotación de la clase burguesa, porque los problemas que tengo yo como clase trabajadora también las tiene el trabajador alemán. Es decir, este es el tema, el efecto Moyar, que ya lo decía Marx y lo decía Engels. Es decir, entonces Lenin, que entiende la revolución mundial, entiende que piensa que si Georgia, por ejemplo, que se declaró independiente, durante un par de años fue independiente. Se entiende que si Georgia era independiente, perdón, también la clase obrera georgiana hará la revolución y como quien le ha dado la independencia es Rusia, pues entonces firmará un acuerdo y vivirá en paz con Rusia, maravilloso, porque todos seremos socialistas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Que quien toma las riendas de esas partes de Rusia que se declaran independientes es la clase burguesa, no la clase trabajadora. Y es más, una clase burguesa reaccionaria que le declara la guerra a Rusia, porque son comunistas y que se dedican a machacar a los comunistas dentro de sus países. Entonces, a partir de ahí, Lenin, ¿qué hace? Pues le declara la guerra a estos países, ya en época de Lenin. Es decir, es que Ucrania vuelve otra vez a lo que es Rusia en época de Lenin, no en época de Stalin, porque Lenin se da cuenta de que se ha equivocado. Y es más, invade hasta Polonia. Lo que pasa es que se pierde una batalla en las puertas de Varsovia, porque si la hubieran ocupado, Polonia hubiera entrado otra vez a formar parte de Rusia, como era en la época de la Rusia zarista. Esta es la realidad. Entonces, entrar a decir que es que Lenin, lo que escribió Lenin, es el germen de la destrucción de la URSS. No, mire usted, analice las cosas. El germen de la destrucción de la URSS no está en el derecho de autodeterminación que dio Lenin. El germen de la destrucción de la URSS está en la traición que mucha gente que estaba ahí metida realizó para que la Unión Soviética y el bloque soviético desaparecieran. Y punto. Lo que ocurre es que hay discursos de muchos sitios que hoy interesa decir que la culpa es de Lenin. Punto. Ya está.
porque es más fácil decir que la culpa es de Lenin que decir que la culpa es de alguien que tengo a mi lado. Punto. Se acabó la película. Ya está. No hay más. Es decir, no vengamos a contar rollos de que en el año 1918 Lenin le dio la independencia a Ucrania o le dio la independencia a no sé quién. Porque al poco tiempo Lenin se dio cuenta que se había equivocado. Y, por lo tanto, rectificó. Y si ha rectificado y luego durante muchísimos años en la Unión Soviética no ha habido problemas, el problema no puede ser Lenin. El problema son gente que le interesó en determinados momentos de los años 80 traicionar aquello. Y los años 90, sí, finales de los 80, principios de los 90. Bueno, digo los 80 porque ya en los 80 ya empezó gente a ir carcomiendo aquello. Ya está. Este es el tema. Punto. No hay más tema con el tema de Lenin, que si Lenin es culpable de lo que pasó, de lo que está pasando ahora. No, Lenin no tiene ninguna culpa de lo que está pasando ahora. Ninguna. Ni Lenin ni Stalin. Y aún Stalin menos que Lenin. Porque Stalin estaba encima en contra de estas independencias que concedió Lenin. Ya está. Bueno, te escuchaba el otro día con Daniel Stulin sobre los cambios que exigen muchas veces derramamientos de sangre. Este fue un ejemplo, ¿no? Las revoluciones que hubo que armar para cambiar pues un imperio que duraba ya 300 años por un régimen socialista o comunista. Claro, es que los cambios en historia, ya decía Marx, que la violencia es la gran partera de la historia. Es decir, los cambios radicales que se han producido no se han producido, digamos, qué bonitos somos todos y qué maravillosos todos somos todos. Y ahí no hablo solamente de la revolución bolchevique del 17. Me voy a las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, la de 1640 y la de 1688, donde en 1640 se decapita el rey. El primer rey decapitado por una revolución no es Luis XVI. Es más conocido porque es el que nos sacan películas y no sé qué, no sé cuándo. No, el primero es Carlos I de Inglaterra, en 1642. Después de la revolución de 1640, donde se establece el régimen pseudo-republicano de Oliver Cromwell. Y después la revolución de 1688, que también es violenta. Cuando Jacobo II intenta revertir determinados temas que se habían conseguido en la revolución esta de 1640. Por cierto, una revolución que utilizó, no voy a decir clase trabajadora, porque en esos momentos no había una clase trabajadora proletaria como tal, pero sí una clase artesana, una clase pobre, que se utiliza para la revolución, y luego se elimina, se pasa por la piedra a lo que se llama los levelers, que eran muy bien, como dice, si en inglés, leveler es igualitario. Entonces, a los que se llamaban levelers, que eran los que eran unos demócratas más radicales, que estaban a favor del reparto de tierras, de unos salarios más dignos y de un sufragio universal, también se los cargan. Pero a algunos aristócratas también. Ahí ya hay una violencia. Y luego, evidentemente, en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque, hombre, la primera violencia no la ejerce el que protesta. La primera violencia la ejerce el que manda. Porque el que manda ya provoca una violencia que hace que el que obedece, que está abajo, se tenga que revolver para poder vivir. Por lo tanto, la primera violencia es del que está arriba. Y el que está arriba y tiene el poder, evidentemente, no te lo va a dar por las buenas. No vas a ir a tú y vas a decir, oiga, mire, es que yo he llegado a la conclusión de que tenemos que ser un Estado socialista. Y por lo tanto, vaya usted a su casa y nos ponemos nosotros y hacemos el Estado socialista. Y el que está allí mandando te dice, pues es verdad, tiene usted razón, le doy la mano, vámonos, yo me voy, vamos a tomar un cafelito y yo me voy y usted monta aquí el Estado socialista. Si alguien se piensa que la vida es así, pues vive en la inopia. Por lo tanto, es decir, los movimientos de cambio donde tú quieres transformar y derrocar
un régimen o un sistema son violentos per se. Pero empiezo. La primera violencia la ejerce el sistema dominante, no el dominado. El dominado se revela contra su dominación y contra su explotación. Y como el que domina no quiere perder sus privilegios, reprime esos movimientos. ¿Y cómo los reprime? Los reprime de manera violenta. Primero envía a la policía, fuerzas del orden, que no te reprimen diciendo, oiga usted, caballero, señora, ¿por qué no se aparta usted y se va a su casa? No, pegan, y pegan bien, y después, si hace falta, envían al ejército. Ahora, no hay menores, pero enviaban al ejército. Y estos fusilaban a diestro y siniestro. Y metían en la cárcel, fusilaban, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es decir, claro que hay violencia. Es decir, si quieres cambiar las cosas. Otra cosa es la violencia terrorista, ese es otro tema. Algo en el que yo no estoy de acuerdo, ni estaban de acuerdo ninguno de los grandes pensadores marxistas. Porque Marx y Engels ya condenaban los ataques terroristas de los anarquistas, porque decían que no valían para nada, lo mismo que luego Rosa Luxemburgo o el propio Lenin o el propio Stalin. Es decir, yo no voy a defender nunca las acciones terroristas, nunca, porque no creo en el terrorismo como método de lucha. Pero otra cosa es que el momento en que llegue la revolución, claro que habrá violencia, si hay revolución, porque el poder no te va a dar el poder, es decir, el sistema no te va a dar el poder por las buenas, te las va a dar por las malas, te lo vas a tener que ganar por las malas. Y el primero que va a ejercer la violencia, bueno, primero que la ejerce ya, es el sistema, porque desahuciar a una familia con niños o ancianos, como estoy viendo aquí en Barcelona, por fondos buitres, eso es violencia. Cortarle la luz a la gente, eso es violencia. Que haya niños que no puedan, que solo coman una vez al día porque van al colegio y luego en su casa no pueden comer, eso es violencia. ¿Entiendes? Eso es violencia. ¿Por qué? Porque es una violencia que se realiza contra los necesitados para que los ricos sean más ricos. Y por lo tanto eso ya es violencia. Y entonces si tú te rebelas contra esta violencia que está ejerciendo la clase dominante, el sistema te envía a las fuerzas del orden para darte un palo en la cabeza bien dado. Cuando no te censura el medio de comunicación, es decir, en este caso las redes sociales donde esté. Por lo tanto, quien primero utiliza la violencia no es el que hace la revolución. El que hace la revolución la hace porque es el único medio que tiene para cambiar su vida y poder sobrevivir. El primero que hace la violencia es el sistema. Y es evidente, si tú quieres cambiar, pues es a lo que hay que ir. Entonces, es lo que decía Lenin. Pues tenemos que estar todos dispuestos al sacrificio. Claro, al sacrificio. Porque si queremos vivir en una sociedad justa y una sociedad igualitaria, pues tenemos que estar dispuestos al sacrificio, a hacer la revolución. Y entonces, bueno, el tema es, ¿está la gente preparada? Yo no lo sé. Porque ahí cada uno, esto queda en la conciencia de cada uno. Yo digo, estamos hablando de Lenin, pues yo traduzco lo que decía en el quehacer de Lenin. A partir de ahí, pues ya está. Pero, claro, entrar en esta dinámica de que, no, la violencia es mala. No, esto es una dinámica sistémica. Claro que la violencia es mala, per se. Pero el problema no es quien utilice la violencia. Porque cuando la violencia la utilizan ellos, es una violencia maravillosa. Porque resulta que el Estado es el que tiene el poder de utilizar la violencia. No, perdone. Usted utiliza la violencia para coartar la libertad de la gente que está abajo. ¿No? Entonces decir, no, el único que tiene derecho a ejercer la violencia, siempre en unos límites, que vienen con el rollo de los límites, es el Estado. No, perdone. No. Entonces, este es el pegote. Y entonces, ¿qué hacen creer a la gente? No, vamos a hacer unas manifestaciones de batucadas. Tocamos las batucadas y cantamos cancioncitas y hacer el pamplín. No, esto es lo que interesa. Y esas son las protestas que interesan, que no sirven para nada, absolutamente para nada. Bueno, pues ya está. Entonces, este es el tema.
Entonces, la gente tiene que cambiar el chip. Tiene que cambiar el chip, porque estamos en la pre-1917. Es decir, esas manifestaciones, ¿no?, que iremos al Palacio de Invierno, nos fusilarán, pero, bueno, esto es igual, qué malo es el sistema, pero nos quedaremos en casa. Bueno, pues es lo que dice Lenin, eso no vale para nada, que ya lo había dicho Rosa Luxemburgo, porque al final todos los pensadores unos van recibiendo de otros. Ya dice Rosa Luxemburgo que las huelgas, si es una huelga general, no sirve para nada si no es revolucionaria, porque hacemos la huelga y mañana ¿qué? Pues nada, vamos a trabajar todos otra vez. Entonces, este es el tema. Y ese es el tema que el sistema pues nos ha hecho creer que lo bonito, bueno, vamos a hacer una huelga de un día y luego nos vamos para casa. Las manifestaciones de batucadas, porque, el que quema un container, qué malo es, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nos creemos propaganda del sistema. Cuando el sistema se cansa de utilizar la violencia para reprimir cualquier mínimo atisbo de protesta que crea el sistema que va en contra de él. Estas son las realidades. Le guste a quien no le guste. Siento mucho, pero es lo que hay. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas de los espectadores. Recuerdo, los que no estáis suscritos, suscribíos. Podéis haceros miembros del canal para apoyar el contenido. Y vamos con darle a me gusta también, que posiciona mejor el vídeo. Te preguntan, pero la revolución bolchevique en estos tiempos sería igual o diferente por estar en otros tiempos. Pues la revolución, igual que todo, el análisis, como decía Marx, hay que hacerlo en función del momento en el que vives. Es decir, el materialismo histórico no es un esquema cerrado, es un esquema de interpretación y de interpretación de la realidad existente en la que vives. Es evidente que la realidad en la que vivimos ahora no es la realidad de 1917, pero el objetivo tiene que ser el mismo, la construcción del Estado socialista. Ya está. Que se haga por medios diferentes, no, porque claro, si vamos a entender que es metiendo una papeleta en la urna, esto ya nos podemos olvidar. Pero, claro, evidentemente hoy tenemos esto, ¿no? Lenin no lo tenía. Prefiero estar aquí hablando por YouTube. Lenin no lo tenía. Bueno, pues claro, habrá cosas que serán diferentes. También es evidente que la situación, por ejemplo, de España en 2024 no es la de Rusia de 1917. Bueno, pues hay que analizar la realidad, analizar las situaciones, analizar las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas que se den o que se deriven para poder hacer una revolución, pero el objetivo tiene que ser el mismo, que es el derrocamiento del sistema capitalista y la construcción del Estado socialista. Acabó. Siguiente pregunta. Pues hay que aprovechar las pocas libertades que aún nos queden para convocatorias del proletariado en algún momento, empezando en algún país. ¿Cuándo será? Pues complicado porque evidentemente nuestra realidad, vuelvo a decir, no es la de 1917. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una realidad marcada por un sistema que le está haciendo convencer a la gente, creer a la gente que el sistema comunista es un fracaso, porque desapareció la URSS y desapareció el bloque soviético. Y luego pues te hablan de la miseria de Cuba, evitando hablar de que hay el embargo en Cuba, y entonces a mucha gente que puede ser perfectamente receptora de este mensaje y pensar que es verdad que lo que estamos diciendo, te va a decir que la solución no es el Estado socialista porque eso es un fracaso y solo se reparte pobreza. Entonces tenemos otro problema, un problema mayor que tenía Lenin en 1917. Te dicen aquí que hoy la revolución es muy difícil, ya que para empezar no existe esa organización revolucionaria dirigente, ya ni esa clase social económicamente estable y consciente. Está sumida en el sistema consumista. Bueno, claro, exacto. Perfecto análisis de la situación en la que estamos. No existe a ver, las condiciones Marx y Engels hablaban
de que para hacer la revolución se tenían que dar las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas pues eran pues una situación pues de crisis económica, crisis política, crisis social, etcétera, etcétera. Bueno, estas se dan actualmente. No hace falta pasear por las calles y barrios de determinadas ciudades para ver qué se están dando. Pero luego hablaban de las causas subjetivas o las condiciones subjetivas. Y las condiciones subjetivas era que existiera una clase consciente, un proletariado consciente de su poder revolucionario y una fuerza organizada revolucionaria. Las condiciones subjetivas, por desgracia, no se dan, ni en España, ni creo que en ningún país. Te dice este usuario que Lenin despreciaba la mentalidad del proletariado y campesinos, ya que esta mentalidad era muy vasalla y no consciente como clase. Bueno, él tiene algún escrito donde critica a esos a esos trabajadores o esos campesinos que defienden al capitalista o defienden al señor feudal, ¿verdad? O al aristócrata de turno que tenía los terratenientes. Y es verdad que tiene frases duras. Yo coincido en que tratar a la gente con el buenismo tampoco lleva a ningún lado. Es decir, también hay que ser consciente de que no toda la clase trabajadora pues está por el cambio. Y entonces pues también tenemos enemigos dentro de nuestra propia clase. Entonces el tratar a todo el mundo con el buenismo de porque todos son trabajadores y etcétera, no. Es decir, es verdad, también hay que decirlo. Y luego, lo que pasa es que a veces estas frases se han sacado de contexto y parece que él también reconocía que muchas de estas mentalidades muchas veces también eran motivadas por el sistema, porque había generado durante la etapa de la educación y etcétera, etcétera, pues que la gente tuviera ese tipo de mentalidades. Él, más que al proletariado en general o al campesinado en general, se refiere a gente que tenía capacidad de tener conocimiento y con ese conocimiento pues seguía estando en el vasallaje a tal, no a todos los proletarios, a todos los campesinos, muchos de ellos analfabetos, que no habían leído nunca nada y que habían ido a 3 escuelas a la escuela. Entonces, también hay que sacar, los textos hay que mirarlos en el contexto en el que se escriben y después no. Yo sé que últimamente van mucho, a veces, estas frases que aparecen detrás, debajo de un retrato de Lenin y que hablan de frases sueltas, entonces a veces las frases sueltas estas pues distorsionan los pensamientos generales de alguien porque el tema es que la frase habrá de ponerla, hay que ponerla en la obra en que se escribió y en el momento en que se escribió. Entonces a veces debajo de esa frase pues hay, no digo una rectificación, sino una explicación de por qué se dice eso. Te dice aquí Isadora, abstención y pagar con dinero en efectivo la disidencia posible. Sí, pero bueno, tampoco es que eso vaya a cambiar nada. Pero bueno, sí, no, yo pago en efectivo todo lo que puedo y no voto, pues no creo en las elecciones burguesas. Sí, bueno, quizás en las pocas cosas que nos quedan, eso a nivel individual se puede hacer, no hace falta convencer a nadie. Vuelve el fugitivo de Motril, nuestro amigo. Villarroya, ¿podría explicar según tu punto de vista las diferencias entre fascismo y comunismo? Porque el fascismo es una creación del sistema burgués. El fascismo es el último refugio que tiene la burguesía frente a una posibilidad de revolución comunista. El fascismo solo volverá a surgir cuando haya miedo de una revolución comunista. Mientras tanto, lo que vemos ahora hoy en día no es fascismo, son pamplinas. El populismo de derecha sí, pero no son fascismo. Es decir, el fascismo lo crearon los capitalistas para protegerse de la revolución comunista, tanto el fascio italiano como el partido nazi alemán. ¿La patria es algo distinto a nacionalismo? Sí, porque el nacionalismo es un instructo ideológico fundamentalmente burgués. Patria tenemos todos. Otra cosa es que la patria hagas un discurso de patriotismo chauvinista, que es otro tema, y un fraude nacionalismo.
nacionalismo es una ideología burguesa, fundamentalmente erigida, en su momento era revolucionaria, sí que era revolucionaria, porque el nacionalismo que surge del romanticismo alemán del principio del siglo XIX es un movimiento revolucionario que va en contra de los reyes absolutistas y del derecho de los pueblos, pero también recogía que el derecho de los pueblos era a través de una revolución liberal, democrática, vamos, de ese tiempo, porque luego lo que es el comunismo o el socialismo no surgirá hasta mediados del XIX. Pero luego esa ideología derivó rápidamente en un movimiento conservador y establecido fundamentalmente para dividir a la gente. Es decir, en etnias, en pueblos, en banderitas, en himnos, en cosas de estas. Ahora, patria tenemos todos, es evidente. Si tú naces en un sitio, pues es tu patria. Pero otra cosa es que yo entiendo la patria desde un punto de vista socialista. No, a ver, yo soy español, no tendrá nadie que yo estoy, por lo tanto, yo soy español, nací en España, soy español, y mi herencia cultural y mi herencia histórica es la española. Sí, yo no voy a decir que Felipe II no tiene nada que ver conmigo, o Lope de Vega, o que yo soy de Cataluña, o Salvador Priu, que era un escritor catalán. Claro, porque eso forma parte de mi cultura y mi forma de ser. Otra cosa es que yo eso lo mantenga como si fuera lo único, lo mejor y lo más maravilloso, y entonces me enfrente a otro trabajador como yo, porque sea francés o sea boliviano. Entonces, esto es el tema. Bueno, te pregunta Álvaro algo que ya contestaste anteriormente. ¿La revolución de la que habla José Miguel es por fuerza violenta? ¿Es la única forma de hacerla? ¿O teniendo conciencia de clase ya una cosa te lleva a la otra? No, hombre, si el poder no lo da sin violencia, pues, pero yo dudo mucho de que el poder, de quien tenga el poder, te lo dé alegremente. La revolución de los claveles del 25 de abril en Los Portugal. claveles también es una cosa que también hay mucha mitología ahí detrás. ¿Qué opinión te merece el holodomor ucraniano? Pues como es una fake news, que se diría ahora, pues ya está. Está demostrado que es una mentira. Lo que pasa es que siguen con el rollo del holodomor. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Aparte de que no tiene nada que ver Aquí, con Lenin, esto, lo digo porque el holodomor, o el llamado holodomor, es en mediados de los años 30. Ya Lenin hacía 10 o 12 años que era muerto. murió en el 24. Vale, pues, ¿Qué revolución, si fue un golpe de Estado, 1917? este es otro de los temas, de las mitologías que ha creado la historiografía burguesa, de que no fue una revolución del pueblo, que sino fue un golpe de Estado contra Zelensky. Vale. Mitos y demás. Ya se fue Nicolás II y hubo unas elecciones y ya había presidente elegido por los rusos. Pues este señor tendría que estudiar historia, porque no hubo elecciones. Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron ya después de octubre. Y el gobierno que había era un gobierno que eligió la Duma. Una vez había abdicado Nicolás II, no hubo ningún presidente elegido por el pueblo, y luego se quedó Kerensky, que por cierto no convocó ninguna elección, convocó para la Asamblea Constituyente poco antes de irse, y se celebraron en época de Lenin. Aprovecho para pedir suscriptores que aquí hay de todas las ideologías, habrá invitados. La oposición, te pregunta Álvaro Portero, ¿la oposición en Rusia actualmente, por minoritaria que sea, es comunista de verdad o es como la izquierda de aquí, que ni es izquierda ni es nada? Bueno, Partido Comunista, hay varios partidos comunistas en Rusia. Digamos que el mayor, el más importante, es el Partido Comunista de la Federación Rusa, de Ziugánov. Bueno, tienen
hay gente de todo tipo. Tampoco conozco muy bien cómo está el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero bueno, es cierto que en estos momentos están apoyando a Putin el tema de la guerra de Ucrania. Hombre, estos van más allá porque piden la inclusión de toda Ucrania en Rusia. Sí que han presentado en la Duma pues, documentos para que la economía sea una economía socialista de verdad, se vuelva en las insignias de la Unión Soviética en la bandera y demás. Bueno, hay gente que conoce mejor que me dice que hay de todo. Hay algunos que son poco folclóricos, otros no conozco a la perfección cómo está. Dice aquí Antonio Marinas que la revolución se pudo hacer gracias a Alemania, que trajo a Lenin, que estaba en Suiza. Exacto, eso es verdad. Pero Lenin lo que hizo fue aprovechar el momento. Si a Alemania le interesaba para sacar a Rusia de la guerra, pues Lenin lo utilizó. Lenin siempre decía, ya lo decía Marx, tienes que aprovechar las grietas que da el sistema para poder desarrollarte. Dice el fugitivo de Motril que al sistema le interesa demonizar a la violencia mientras no la ejerzan ellos para seguir teniéndonos sometidos e indefensos. Es lo que he dicho, lo que he explicado antes. Hay que dar likes, sí, hay que dar muchos likes. Muchos likes, hay que dar like, que entonces nos verá Mira, más gente y nos, pues si dirán en cuenta. Hay una pregunta que no te la voy a pasar porque es del otro día también. Vasily Ivanovich Chuikov te pregunta si se puede ser comunista y del Real Madrid. O no, del Real Madrid y revolucionario. Del Real Madrid y revolucionario. Qué pesado, de verdad. Ya dijo José Miguel el otro día que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, la pongo aquí la pregunta para que vea que la hizo. Otra pregunta. ¿No considera José Miguel la posibilidad de crear su propio espacio político? Te mandan No, a la política. no tengo ningún interés en entrar en la política. Álvaro Portero, ¿qué hay de cierto en que Marx no trabajó en su vida y que incluso dejó morir de hambre a sus hijos? Otro mito de la burguesía y de la historia. Decía Walter Benjamin, que era un filósofo alemán, que murió aquí en Cataluña, cruzando los Pirineos, porque era judío, huyendo de los nazis. Decía en un artículo, una especie de obra, que era estudios escritos sobre la historia, que la historia la hacen los vencedores. Entonces, claro, pues ha corrido el mito de que Marx no trabajó nunca, y que los hijos se morían de hambre. A ver, Marx trabajó. El problema de Marx es que cuando llegaba a un país lo echaban. Entonces no tenía muchas posibilidades de trabajar, pero durante mucho tiempo trabajó para periódicos americanos y alemanes, que escribía y cobraba por ello, ¿verdad? Y luego pues también tenía la ayuda de Engels, que Engels pues era de familia rica y Engels pues le ayudaba muchas veces, pero sí que trabajó. Te dice el fugitivo, el régimen franquista en sus inicios también estuvo sometido a un bloqueo como le pasó a Cuba y aún así séptima potencia mundial. ¿No será que realmente es la incompetencia y corruptela del gobierno cubano? Bueno, no sé qué tiene que ver ahora Cuba con Lenin. Bueno, España no tuvo el embargo que tiene Cuba ahora. La verdad que también leer su historia, porque negociaba, traía petróleo de Texas Oil, de British Petroleum, etcétera, etcétera, y lo pagaba con magnesio y porfrano, que está por ahí por Galicia, ¿no? De tú vives, había porfrano. Y después comerciaba con Argentina, que el coronel Perón era un amante de Franco, el sistema franquista, y le traía carnes, y le traía trigo, y le traía más cosas. Es decir, que nunca estuvo en el embargo. Y aparte del año 50, pues ya Estados Unidos vino aquí a ayudar. Por lo tanto, tampoco no tuvo un embargo
y a la séptima potencia mundial económica, estos son los PIBs. El PIB no sirve absolutamente para nada. Lo que interesa es la vida de la gente. Quisiera saber qué motivación política tuvo el señor Stalin para votar a favor de la creación del Estado de Israel. Bueno, el Estado de Israel, Stalin siempre estuvo en contra del sionismo. El Estado de Israel, cuando se va a aprobar en la ONU la creación del Estado de Israel, dentro del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética hay un debate en si se tiene que apoyar, votar que sí o votar que no, y ganan los que votar que sí, entre ellos no estaba Stalin. Lo digo para que cuando se dice que Stalin lo controlaba todo, lo dominaba todo, pues no. Había muchos debates y ahí ese debate lo perdió Stalin. Nos pregunta Toñete si es en directo. Sí, estamos en directo. Todos los viernes a las 5 estamos en directo con el señor Villarroya. Te decían que en el escudo que tienes atrás hay una corona borbónica, reimplantada por Franco. Pues yo si es el escudo del Madrid no le puedo hacer nada. Se quitó en época de la República. Pues yo, no, a ver, no puedo hacer nada si es el escudo del Madrid que quiere que le haga. Ya, pues ya lo quitarán. Si volvemos a la República, pues lo quitarán. Somos madridistas aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Sí, yo no elijo el escudo. A ver, Villarroya. ¿Cómo es posible que siendo el fascismo un tentáculo de la burguesía internacional que domina el mundo, la injusticia española haya cerrado la librería Pedro Varela por vender libros fascistas? Porque, a ver, pues, porque lo que interesa es decir, a ver, yo conocía a Pedro Varela y conocía su librería, pues porque tenía a veces libros que no llegaban de otros sitios, ¿no? A ver, a veces te hacen cosas folclóricas. Y también en esos momentos pues tampoco interesaba que hubiera estas librerías, tampoco... a ver, el problema fue que Pedro Varela estuvo muchos años su librería abierta y haciendo conferencias, haciendo cosas dentro de su librería. El problema fue que como negaba el holocausto y invitaba a gente que negaba el holocausto, hubo denuncias porque negaba el holocausto. Y como eso estaba penado por ley, pues entonces se le cerró la librería. Pero no se cerró la librería por ser una librería fascista, porque repito, estaba en Barcelona, en el centro de Barcelona, y estuvo muchísimos años abierta y no tuvo ningún problema. El problema es que empezó como ellos defendían otras cosas, la ideología del partido nazi alemán, invitaron a gente que ponía en cuestión el holocausto. Entre ellos el historiador David Irving, británico, que tiene varios libros que tiene su teoría de que sí que hubo holocausto, pero que no son las cifras que se dan, etcétera, etcétera, que esto es un invento posterior. Bueno, yo no soy especialista en el holocausto ni en el régimen nazi, pero se le cerró por eso. La denuncia que él tuvo no es por ser fascista, la denuncia que tuvo era porque hacía apología del holocausto. Y como eso estaba prohibido por ley, porque está prohibido en Europa hacer apología de la negación del holocausto, se le cerró la librería por eso, no por ser fascista. Y a los comunistas no, te dice. No, los comunistas, habrá comunistas que dirán que son comunistas y viven del Estado. Yo, cada uno, no sé, la gente lo que será, pero, hombre, si te cogen el Partido Comunista Español de ahora, pues es evidente que sirve a lo que sirve. Pero eso no quiere decir que el PC, años atrás, no fuera un movimiento de izquierda de verdad. Y yo no he militado en el PC, estoy yo diciendo porque yo militaba, ¿no? Yo no militaba en el PC, pero es evidente que el PC de ahora, pues bueno, es lo que es, está. Bueno, cada uno tiene la opinión que le dé la gana, o no voy a
no voy a contestar a escotado, no me interesa. La mejor dictadura es la democracia. Sí, porque hace creer a la gente que es libre. Una revolución se bajaría esa corona que tiene enmarcada el señor Villarroya. Ya cambiaría, ¿no? No Cambiaría el escudo, pero no el sentimiento madridista. Ya está, los escudos cambian, vienen y van, y ya está. La vida de la gente era mala durante el franquismo. Villarroya, mi padre, un trabajador común sin estudios con 20 y pocos años, ya tenía 2 propiedades pagadas y 3 hijos. Lo mismo pasa en Cuba. En Cuba no hay propiedad privada, por lo tanto no tendría casa, propiedad privada. Porque no hubiera tenido que trabajar 20 años para tener una casa y cobrar una miseria, imagínate, porque la gente tenían hipotecas por 40 años igual que ahora. Bueno, hay que decir, no voy a decir nada con Cuba. La del franquismo, no voy a entrar en estos debates que me parecen absurdos, de verdad. España durante el franquismo fue un país de emigrantes. Bueno, que claro, no, y yo si quiere le explico, a ver, yo si quiere le explico cómo vivíamos aquí cuando vino toda la inmigración del resto de España. Claro, quiere que gente, 15 personas viviendo en un piso, porque no se podía pagar el piso, y haciendo una cacerola en medio de la casa y la gente iba metiendo la cuchara en la cacerola para comer. Claro, es decir, aquí sí, claro, luego la gente pues se puede ir espabilando, pero aquí la miseria campaba por sus anchas, ¿eh? Y es casi que no. 2 millones de trabajadores o 4 millones de trabajadores en Suiza, en Francia, en Alemania, enviando divisas, que de eso vivía el régimen. Es que estar hablando de qué maravilloso era el franquismo, ¿no? Si hablamos del franquismo, hablamos de todo. Hablamos de todo. Y de gente, claro, Es que todo era un desastre. Yo no voy a decir que todo era un desastre. Mira, al menos los derechos de los trabajadores era más difícil despedirte entonces que ahora. Mira, eso te lo tengo que reconocer. Ahora, que me vengas a decir que el franquismo era maravilloso y que todo el mundo vivía de puta madre en el franquismo, pues hombre, vamos a decir, la miseria campaba a sus anchas, vamos a hablar. No sé, yo no viví en el franquismo. Sí, yo tengo 60 años y me acuerdo, porque yo recuerdo cuando en mi escalera, que ahora hemos vuelto a lo de entonces, porque ahora aquí hay inmigración de sudamericanos, etcétera, etcétera, yo recuerdo 14 y 15 personas viviendo en un piso. ¿Vale? Entonces no me hablan de historias. Claro. Yo no viví en el franquismo, pero tengo mucha familia en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos. Y si se fueron, sería porque no vivían también, Pues digo yo. Bueno, y yo conozco gente, y en mi familia también hubo migrantes que se fueron a otros países de fuera. Y conozco mucha gente de aquí que se fue afuera, luego volvió y ya está. Bueno, sí, se quedaron Dije que Stalin o Lenin, bueno, no dije Lenin, dije Honecker. Lo dije claramente. Honecker. Bueno, como siempre digo, opiniones todos tenemos una, y aquí en este canal va a haber de todo. O sea que todos son bienvenidos. ¿Es la última que entró? No hay ningún problema con nadie. Pues acabamos aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a emplazar para el próximo viernes a las 5 de la tarde, y un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Los que no estáis suscritos, suscribíos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, un fuerte abrazo para todo el mundo.